Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista además doctora. Nubia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues nada, Nubia, preséntate. Bueno, soy Nubia, tengo 24 años y soy de Guayaquil, Ecuador. Bien, vale. Nubia, sé que, pues eso, hemos estado conversando un poquito antes y esta vez voy a dejar atrás infancia, juventud y demás y me voy a centrar en los 15 años como punto de partida. ¿Qué ocurre a los 15 años? Bueno, a los 15 años en la catequesis de confirmación descubrí que tenía que ser santa. Estábamos hablando sobre la santidad. Y para mí la idea de santidad era solo para los que se flagelaban o hacían penitencia muy fuerte. Pero ese día mi catequista dijo que no, que todos estábamos llamados a la santidad y que era algo que adquiríamos desde el bautismo. Entonces yo sentí muy dentro de mí que algo me decía que tenía que ser santa y que tenía que ayudar a los pobres. Y eso fue un estado en el que estuve por un mes, que quería alcanzar la santidad y que quería ayudar a los pobres y lo vivía muy bien. Pero después ya todo eso se fue. ¿Un mes? Sí, un mes. Vale. Pasado ese mes, ¿dónde se sitúas? ¿Dónde crees que estás? Yo creo que en una persona que era católica, pero laica. Porque iba a misa los domingos, pero no porque yo quisiera ir totalmente, sino porque mi abuela iba, la acompañaba, después de eso se reunía con sus amigas, me quedaba con ella un momento, y era ir a misa, saber que Dios estaba ahí, pero llegar a casa y volver otra vez con mi vida, que era un poco desordenada. O sea, ¿En qué sentido? En el sentido de no tenía un orden en hacer los deberes, o sea, las tareas que tenía del colegio. Siempre estaban a última hora y primero divertirme, jugando o haciendo alguna otra cosa que no estaba mal, pero no era el orden que Dios me pedía. Primero los deberes, las tareas de la casa y de ahí el divertirse, sino era un poco... Vale, o sea que te rebelabas ahí un poco contra todo. Sí. ¿Cómo avanza la juventud de Nubia? Bueno, en ese sentido, así, un poco en desorden, pero de ahí cuando entré a la universidad, que eso fue a los 17 años, tuve la opción de elegir por pedir una beca para la universidad. Era algo que la idea al inicio no me gustaba, porque en el colegio había sido una estudiante con buenas notas, buenas calificaciones. Entonces quería un poco rebelarme y en la universidad no tener esas buenas calificaciones. Y yo decía, si tengo la beca, pues las calificaciones tienen que seguir siendo altas. Entonces yo no quería la beca. Entonces hice muchas cosas para no obtenerla. A ver. Desde luego al de administración de la universidad no le pusiste... No, es que la beca era por una fundación que ayudaba a los hijos de profesores o que necesiten ayuda para estudiar la universidad. Entonces te tomaban unas ciertas pruebas, exámenes de lenguaje, de matemáticas. Entonces yo no las hice del todo bien, porque como no la quería, entonces para que no me la dieran. Pero a la vez yo esta duda la manifesté con un sacerdote, que en ese momento era el que me confesaba. Y yo le dije que no quería la beca. Espera, volvamos un momento para atrás. ¿Por qué te confesaba un sacerdote? Porque yo era católica y sabía que me tenía que confesar. Aunque después de eso no viviera bien, igual iba a confesarme. Vale, bueno, por lo menos la confesión la teníamos, vale. Sí. Volvemos otra vez a contarle al sacerdote que no he hecho las pruebas como debería haberlas hecho. Sí, entonces él me dijo que ya, no lo hice, pero que esperáramos, porque yo quería dejar el proceso ahí, porque era algo que duraba 3 meses, todo el proceso para ver si tenías o no la beca. Entonces él me dijo, ya las hiciste mal, pero de aquí en adelante lo que hagas tienes que hacerlo como te lo piden. Porque si es de Dios, la vas a tener. Y si no es de Dios, no la tienes. Entonces le hice caso y comencé a hacer todo el proceso como tenía que hacerlo. Y al final me dieron la beca. Y eso fue algo que yo dije, wow, Dios lo quiere, porque con mis notas que había sacado no eran para que me dieran la beca. Entonces fui a estudiar a la universidad, medicina. Y ya estando ahí, el ambiente era muy diferente a lo que yo había vivido en el instituto. El instituto era algo, como yo era de un pueblo cerca de Guayaquil, de donde dije que soy, era más pequeño, habían pocas personas, pero la universidad era un ambiente en el que la clase social era más alta a la que yo había estado acostumbrada. Entonces al inicio me dejé como que llamar la atención por todo lo nuevo que había, por todo lo nuevo.
Entonces había una capilla, pero yo ni siquiera entraba a ella porque a veces me daba vergüenza de que la gente me viera entrando a la capilla, porque todo el mundo decía ser católico, pero no iba a la capilla. Pero tú tenías esa necesidad de Dios, ¿eh? Sí. A pesar de lo niego, pero tú, bien, bien. Sí. Sí, pero como me dejaba influenciar por el qué dirán las personas, no iba. Entonces así fui cambiando un poco. Entonces ya dejaba de ir a misa los domingos, si iba me daba igual, porque si estaba bien ir o no sabía si era pecado mortal o no ir a misa un domingo. Entonces me daba igual. Si tenía otro plan de ir a viajar por otra ciudad, pues iba a esa ciudad y ya. Y no me acordaba que existía la misa. Pero después, entonces me dejé enredar mucho de este mundo. Como tenía que tener buenas calificaciones, estudiaba mucho y comencé, aparte de alejarme de la misa y de la iglesia y todo esto, comencé también a alejarme un poco de mi familia. Entonces mi familia iba de viaje y yo decía, no, tengo que estudiar. O había alguna reunión entre familia o algo y yo decía, no, es que mañana tengo examen, mañana tengo lección o algo. Bueno, pero también hemos dicho al principio que eres una doctora y que, a ver, medicina exige. Sí, pero... No podemos negar que la carrera en sí exige. Sí, exige mucho, pero había ocasiones en las que podía un poco olvidarme de la carrera y centrarme un poco en Dios y en mi familia, pero yo no dejaba ni que esos momentitos pequeños sean para mi familia o Dios. O sea, siempre era primero todo lo que me lleve a que medicina sea lo mejor y sea lo primero. No había, en ese momento no había otro objetivo, sino que sacar la carrera y con buenas notas. Entonces así transcurrió mi vida, mis primeros años de medicina, por lo menos los 3 primeros. Desde luego, claro, si la carrera exige y nos olvidamos de la familia, nos olvidamos también del mundo de las juergas, amigos y demás, eso tampoco... No, tampoco estaba. Tampoco estaba bien. Hasta el 4º año de medicina, que hubo un tiempo de unos 2-3 meses que me dio por salir mucho los fines de semana. O sea, ¿Y eso? ¿Qué buscabas? Yo creo que buscaba ser como los demás, porque los demás no sé de dónde sacaban el tiempo para estudiar y para también ir de fiesta. Bueno, pero luego no aprobaban. No, pero yo quise probar esa vida. Entonces sí, hubo un tiempo, no fue mucho, 2 o 3 meses que sí salía de fiesta. Pero me di cuenta que no, porque tuve una experiencia de estar toda una noche en una fiesta hasta el siguiente día que me tocaba clases y yo no daba nada. O sea, no podía estar trabajando en el hospital ni en clases porque yo estaba dormida totalmente. Entonces en ese momento decidí que no, que esa vida no era para mí. Vale. Entonces comencé otra vez con los estudios toda la noche, porque a veces estudiaba toda la noche hasta el siguiente día que tenía clase. Cuando Dios ya tocó muy fuerte en mí, es que a mí me da mucha gracia que Dios haya hecho esto, porque no fue en la casa, no fue en la iglesia, no fue en un parque, nada, fue en el hospital. Y yo fue un día después de estar todo un día en el hospital, haber hecho varios procedimientos, y en la madrugada, 2, 3 de la mañana, estando sentada en una esquina, solo sentí un vacío muy grande. Un vacío muy, muy grande que yo en ese momento me asusté porque nunca lo había experimentado. Al parecer tenía todo, tenía la carrera, mis padres me daban lo que quería, o sea, aunque no estuviera con ellos pendientes, pero si yo pedía algo me lo daban. O sea, tenía las buenas calificaciones que tenía que mantener por la beca, pero en ese momento me sentía muy vacía, muy, muy vacía, muy vacía. Entonces comencé a ver por qué estaba vacía. Y en ese momento me acordé que tenía que ser santa y que tenía que ayudar a los pobres. Y a los 21 años no lo había hecho. No había sido santa ni ayudaba a los pobres. ¿Cómo te acuerdas en ese momento de eso que habías vivido a los 15 años? Yo creo que fue una luz que me mandó Dios a través del Espíritu Santo. Porque estaba sentada, casi llorando porque el vacío que sentía era muy fuerte. Que hasta ahora cuando lo recuerdo a veces me asusta. Porque yo digo, ¿cómo una persona puede vivir así y no hacer nada por cambiar? Solo recuerdo estar sentada, experimentar un vacío y un dolor en mi alma y que se venga ese pensamiento, que a los 15 años tenía que ser santa y ayudar a los pobres. Y volver en ese momento y decir, tengo 21 años y no he sido santa y no he ayudado a los pobres. No he hecho nada. No he hecho nada. Soy lo peor. Sí. Entonces ahí comenzó mi búsqueda, porque yo decía, me falta algo, pero no quería reconocer que era Dios. Solo decía, me falta algo. Vale, ¿y dónde buscas? Porque claro, aquí hemos tenido muchas búsquedas que decían, vale, me pongo a buscar,
pero busco en internet, busco en libros que no me convienen, busco en música que no me conviene, busco en amistades que no me convienen, drogas, alcohol, vale, ya hemos dicho que drogas y alcohol, ¿no? No. Porque fueron esos 3 meses nada más. Pero ¿en qué buscas? ¿O lo tienes clarísimo y de repente y tiras directamente a Dios? Al inicio solo pensé que tenía que hacer labor social. Y como iba a ayudar a los pobres, pues eso iba a sanar un poco, iba a llenar el vacío que tenía. Entonces comencé a ayudar a los niños con cáncer en un hospital pediátrico. Entonces iba ahí todos los domingos y me ayudaba. Con ellos estaba muy alegre, me pasaba muy divertido con ellos, pero al llegar a mi casa otra vez comenzaba a tener ese vacío. Entonces yo decía, pero si yo estoy ayudando a la gente que lo necesita, no puedo, o sea, no le encontraba el sentido de por qué me sentía triste. Después me di cuenta que, bueno, ayudaba a la gente que lo necesitaba, pero con mi familia no era muy buena la relación. O sea, seguía yo... Porque como estaba metida en mi carrera, no me importaba preguntarle a mi mamá cómo estaba o a mi papá cómo estaba. O sea, cada quien vivía su vida. Estábamos los tres, pero cada quien por su mundo. Y nos sentábamos un rato a hablar, pero no eran conversaciones profundas. Solo era, sí, ¿qué tal el día? Sí, muy bien. Y ya, pasaba. Entonces, un día así mismo, llegando del hospital, encendí la televisión, que algo que no hacía después de llegar del hospital, porque a veces llegaba cansada y quería dormir. Pero ese día la encendí y mientras estaba viéndola, salió el testimonio de un médico que se había convertido al catolicismo. Y ahí él contaba toda su experiencia de que había sido muy buen estudiante, que se había casado, que tenía dinero, que ayudaba a los pobres, pero que no se sentía muy bien, que se sentía vacío. Y dijo que cuando él había encontrado a Dios, ese vacío se había llenado. Entonces yo dije, ahí está, necesito a Dios. Vale, pero las cosas, a ver, son fáciles, pero no tanto. Sí. Entonces dije, bueno, la clave es Dios. Entonces fui a una parroquia, la que estaba más cerca de mi casa, y pregunté en qué podía meterme, si había un grupo o algo, y me dijeron que grupo juvenil no había por el momento, pero había un grupo de canto. Yo no canto muy bien. Entonces yo dije, bueno, esa opción acompaño con las palmas. no es para mí. Y después lo otro era un curso de lectura de Biblia, pero me chocaba con una hora de clase. Entonces dije, no hay opción. Dios quiere que lo siga, pero no hay lugar. Porque en ese momento no entendía que en una ciudad muy grande como Guayaquil había muchas parroquias, muchas iglesias, que la catedral daba misa cada hora y que yo solo estaba buscando en un solo sitio. Entonces, como no sabía esa realidad, porque me había encerrado en mis estudios, no conocía más que eso, entonces yo lo dejé ahí, porque dije, bueno, en la parroquia que está a 5 cuadras de mi casa no hay nada, entonces Dios no quiere que cambie. Sí, y de ahí sucedió algo muy particular. A mí me gusta leer todos los carteles que están pegados en algún lugar. Bueno, pues cada uno tiene una afición. Sí, entonces cualquier cosa chiquita que está pegada en algún lugar, yo me acerco y la leo. Así fue que encontré un papelito a la entrada del servicio de la universidad. Vale. Y decía que daban charlas de formaciones religiosas todos los miércoles a las 3:30 de la tarde, a esa hora. Y abajo ponía una frase, y a mí me gustó esa frase, que decía que cuando se deja de creer en Dios, se comienza a creer en cualquier cosa. Y yo me sentí muy identificada con eso, porque ahí entendí que yo estaba comenzando a dejar de creer en Dios y estaba aceptando todas las cosas que leía o que me decían en mi carrera. Entonces yo me di cuenta que yo apoyaba el uso de anticonceptivos, que apoyaba la inseminación artificial, que si alguien me preguntaba que si quiero abortar, pues yo no era capaz de decirle no abortes, porque eso va contra la vida. ¿Esto que lo hablabais en la carrera o cómo sí, salían eran temas que te daban a conocer. Te decían, bueno, hoy vamos a hablar de anticonceptivos y tú tenías que leer varios artículos sobre los diferentes anticonceptivos, aprenderte sus beneficios o cuáles son sus desventajas, que casi nunca habían desventajas, todo era muy bueno para las personas. Entonces, después de eso tenías que ponerlo en práctica, ir a una comunidad muy lejana de la ciudad o a un centro de salud y comenzar a hablar a la gente sobre cómo se utilizaban los anticonceptivos, cuáles eran sus beneficios, lo mismo la inseminación artificial, los avances que le estaba dando a la ciencia. Entonces yo estaba comenzando a creer en todo eso. Tal vez no lo manifestaba abiertamente a mi familia o a mis amigos,
pero mis ideas iban cambiando. Y por ejemplo, ¿seguías con el sacerdote? ¿Seguías con el...? No, 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 vale. ya lo dejé, Vale. porque él se quedó en la ciudad donde vivía antes. Como yo Vale. tuve que cambiar a Guayaquil, entonces yo ya lo dejé. Y no, en ese momento no hablaba con nadie, con ningún sacerdote, con nada. Pero sí expresabas, por ejemplo, estas ideas a tu alrededor. O bueno, asentías Sí. a tus compañeros de Sí, facultad. o sea, o... claro. Si ellos decían, uy, mira, este anticonceptivo es muy bueno, pues yo, sí, sí. Vale. O si alguien me preguntaba, oye, mira, me voy a implantar algo de estos anticonceptivos, yo decía, ah, sí, mira, tiene el beneficio de esto, pero no era capaz de decir, no, eso está mal o la iglesia no lo apoya, porque no tenía conocimiento de eso y yo lo veía bien en ese momento. Vale. Entonces, cuando leas esa frase, repitamos la frase. Que cuando se deja de creer en Dios, se comienza a creer en cualquier cosa. ¿Vas a esas charlas? Sí, fui a las charlas y ahí fue descubrir un mundo nuevo, porque bueno, las charlas eran guiadas por unas religiosas y a mí me llamó mucho la atención su alegría y eran muy jóvenes, entonces yo decía, son gente joven que tienen la verdad y yo quiero vivir esa verdad, porque como estaba en búsqueda y si Dios me había puesto ahí, pues eso era lo que tenía que vivir. Entonces con las hermanas, ellas me daban charlas y ahí me decían lo malo que era el uso de los anticonceptivos, la inseminación artificial, el aborto, todo el mal que está causando a la humanidad. Me hablaban mucho de las amistades, o sea, que una amistad te tiene que llevar a ese encuentro con Dios, no a algo superficial. No solo estar hablando de la música del momento, del tema de la carrera, o ir a ver películas, ir a comer, porque yo antes tenía ese concepto de amistad, o sea, pasar la amistad Un tiempo de ocio. con personas que te hagan pasar bien el momento. Pero con las hermanas entendía que la amistad era más profundo y que te tenía que llevar a algo bueno. Entonces me di cuenta que mis amistades no eran muy buenas y que no me estaban llevando a algo bueno. Entonces comencé a cambiar mis amistades. Pero como yo he sido muy radical a veces en las decisiones que he tomado, un día dejé de hablarles. Entonces me creían loca. Claro, porque yo decía, si eso es malo, pues tengo que cortar con ellas. No hablo con ellas y ya. Pero después ya otra vez hablando con las hermanas me dijeron que eso es un proceso y que va poco a poco, porque yo les decía, hermanas, pero es que me voy a quedar sin amigos, no voy a tener ningún amigo si todo, o sea, estoy rodeada por gente que no vive bien. Pero las hermanas me dijeron, date tiempo y verás que hay personas que viven bien alrededor tuyo. Y así fue. Descubrí un grupo de gente en la universidad que era católica, que iba a misa todos los días, que se confesaba frecuentemente, que hacía las liturgias de las horas. O sea, era un ambiente que yo no había conocido. Y para mí fue muy bueno porque pude dejar las otras amistades y estar con ellos. Y a la vez yo podía hablar de mis libros espirituales que estaba comenzando a leer, la vida de los santos. Y ya veíamos la medicina ya de otra forma, ya no solo el querer aprender, ser el mejor y después tener un buen trabajo y ya. Entonces ahí yo veía cómo Dios iba actuando en mí, porque Él puso esas amistades en el momento que tenían que estar, porque siempre estuvieron conmigo al inicio de la carrera, pero yo las descubrí en 5º año. Madre mía. Vale, ¿en qué notas tú que cambia a tu alrededor al cambiar tú? Ya, en mi relación con mi familia. Era, como ya lo dije, era un poco fría. Entonces, como las hermanas me explicaban que teníamos que llevar a Dios a través, o sea, cuando hablabas con una persona, lo importante es llevarlo a Dios. Entonces yo comenzaba a mi mamá, a mi papá, a hablarles de Dios, de lo hermoso que es vivir cerca de Él. Porque en la Semana Santa del 2014, yo recibí una gracia muy grande. Bueno, 2. Porque yo estaba consciente que Jesús está en la Eucaristía, pero como de teoría. O sea, tú me dices quién está ahí, yo te digo, sí, es Jesús. Ya. Y yo lo iba a recibir, pero no sentía nada más. Pero en esta Semana Santa, el Jueves Santo, el Señor se mostró como es Él, Dios en la Eucaristía. Y para mí eso fue muy grande, porque yo no podía creer que yo estaba entendiendo un milagro, porque es un milagro que el Señor se haya quedado con nosotros en la Eucaristía. Entonces ahí eso para mí fue una gracia, descubrir que Dios estaba en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No solo como yo lo veía, que era un pancito que pensábamos que es Jesús, no, sino que era todo un Dios que estaba ahí. Entonces para mí eso fue muy, muy grande. Y de ahí la otra gracia que recibí fue en Sábado Santo, con la Virgen María.
sabía que era la madre de Jesús, pero nunca pensé que también podía ser mi madre. Pero ese día se me mostró como madre. Entonces, después de esa Semana Santa, yo llegué y a toda mi familia le decía que Jesús estaba en la Eucaristía y que la Virgen era mi mamá. Al inicio no me entendían, me decían, pero eso todos lo sabemos. Pero ellos no lo habían experimentado como yo lo había experimentado. Y de ahí yo creo que a todo el mundo le pasaba diciendo, no, la Virgen es mi mamá, y yo puedo hablar con ella me puede entender, me puede ayudar. Y al inicio me veían raro, porque de pasar a no hablar nada a hablar de la Virgen y de Jesús en la Eucaristía. Esas son las 2 gracias que recibí ese año. Y también recibí otras. Yo era un poco, bueno, era vanidosa, no un poco, ¿eres vanidosa o no eres? Entonces a mí me gustaba arreglarme, maquillarme, peinarme, vestir bien, utilizar zapatos altos, porque como no soy muy alta, yo siempre quería ser alta. Bueno, entonces siempre andaba pendiente de eso, de verme bien o estar flaca, porque si estaba un poco gorda no me gustaba, ni yo me aceptaba, ni decía que la gente me iba a aceptar. Entonces fui a unos ejercicios espirituales y las hermanas decían pues que hay que preguntarle a Dios qué quería de nosotros para poder cambiar y hacer la voluntad de Él. Al preguntarle, pues Dios quería que dejara todo eso. Y después de los ejercicios, lo único que salí y le dije a la hermana es que tengo que dejar todo. Entonces, espera que te hago la maleta. Entonces, desde ese día comencé a vestirme diferente, o sea, sencilla, pero sin que importar que la ropa vaya con, o sea, si era cara o no era cara, y dejar de utilizar los zapatos altos, de maquillarme tanto, o sea, de preocuparme tanto por cómo me veía, sino más agradar a Dios espiritualmente. Entonces, eso para mí fue muy bueno, porque yo veía cómo el Señor poco a poco me iba cambiando, porque no fue que me dijo, no, así, lo conocí no, hoy, proceso, claro, y hoy día me hizo cambiar. No, entonces yo veía cómo el Señor iba actuando en mí, y nunca lo había experimentado así. Entonces, esa vez yo le dije a la hermana, sé que tengo que hacer esto, pero me va a costar. Y el hermano me dijo, claro, seguimos a un Dios que lleva una cruz, no un Dios de flores ni nada de eso, sino todo lo que vamos a hacer por Dios va a costar. Entonces eso a mí me tranquilizaba, saber que lo que hacía le iba a agradar a Dios. ¿Y qué ocurre? Que después de querer ser buena y ser santa. Claro. Porque, a ver, buena eres. Claro. Santos tenemos un camino. Y tenemos que caminar mucho. Largo. Sí, pero entonces iba en ese camino. Pero llegó un punto en el que el Señor me pedía otra cosa, aparte de ser buena. Y esa cosa ya no me gustaba, que era, el Señor quería que viviera más entregada a Él, en la vida consagrada. Entonces yo eso ya no quería. Pero yo decía, bueno, soy médico, soy bueno y puedo alcanzar la santidad. Hay médicos que han sido santos, entonces yo, ¿por qué no? Pero el Señor me mostraba que no, que ese no era el camino, que yo tenía que ser santa, pero a través de la vida consagrada. Entonces, cuando yo me enteré de eso, de los planes de Dios, pues hubo una ruptura. Vaya. Sí, entonces yo le dije que no, que como, o sea, ya lo había dejado entrar en mi vida, pero que no pida tanto. Entonces todo lo que había avanzado entró en un proceso de tibieza. ¿Y cómo se manifiesta eso? En que yo ya comenzaba a hacer oración, pero cuando descubrí esto, ya no quería hacerla, porque sabía que el Señor me iba a preguntar eso. Para evitar. Sí, quería huir. Después iba a misa diaria y comencé también a no querer ir porque sabía que hasta ahí me iba a decir eso. No dejé la misa diaria, iba a la misa diaria, pero cada vez que estaba ahí sentía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que yo quería ser santa, pero así no lo iba a lograr. Entonces comenzaba un remordimiento, como sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Hablaba con la hermana, que era mi guía, y ella no me presionaba que diga, sí, tengo vocación, tengo que aceptarlo, sino que ella me decía, estás siendo santa, estás siendo buena. Y a mí esas palabras me hacían daño, porque yo decía, es que quiero ser buena, quiero ser santa, pero es que no estoy haciendo lo que Dios quiere. Entonces fueron 7 meses, porque duró 7 meses este periodo, en los que yo vivía, pero sabía que no era lo que Dios quería. Entonces sabía que estaba haciendo mal, que todo lo estaba haciendo mal, porque trataba de llevar en la universidad un ambiente católico y que la gente viera cómo está Dios y todo eso, pero en mi interior cuando llegaba a mi casa seguía viendo que sí, Dios te pide que anuncie su palabra, que lo deje conocer,
pero no como lo estás viviendo, no como médico, sino como religiosa. Eso me costaba muchísimo aceptarlo. Bueno, pero si estás hoy aquí es porque tu vida ha dado un cambio de agujas Sí. y después de esos 7 meses hubo un sí. Sí, un sí que me llenó de mucha alegría y que hasta ahora me mantiene alegre, porque si no, no estuviera aquí. ¿Cómo se produce ese sí? Uy, después de haber leído mucho, porque yo creo que el Señor a mí me convenció, no me convenció, pero se dio a conocer a través de los libros, porque como estudiaba medicina ya leía, y cuando me daban un libro espiritual, pues lo que quería era leerlo y no terminarlo, hasta terminarlo. Entonces leí un libro que es El diario de Santa Faustina, y ahí yo descubrí que tenía que hacer mi confesión general de todos los pecados que había hecho y no los había confesado hace 3 o 4 años. Y si los había confesado había sido mal porque había ocultado alguna que otra Cosa. otra cosa, pecados mortales, se habían ocultado. Entonces, ese día hice una confesión general y después de eso le dije al Señor que sí, que ya no había vuelta atrás. Que ya no voy a luchar más. Que ya no iba a luchar porque todos esos 7 meses para mí fueron una batalla en la que él siempre ganaba y yo me iba desgastando y que eso yo no quería, que yo quería estar feliz con él haciendo lo que él quisiera de mí. Entonces ahí dije sí y ya, estoy feliz. Menos mal, Nubia. Bueno, Sí. pues este es tu cambio de agujas. Sí, Y estás feliz, muy feliz. y estás tranquila, y has llenado ese vacío. Sí. Repite otra vez la frase. Cuando se deja de creer en Dios, se comienza a creer en cualquier cosa. Pues nada, ya sabéis. Si llega el punto en que estáis creyendo en cosas que no son muy convenientes o estáis creyendo en cosas que, como decía yo, son un poco chungos, raras, ya no estáis creyendo en Dios. Si llega el punto en que sentís ese vacío nuevamente, esa paz que ha dejado de existir en vuestros corazones, es que ya no estáis creyendo en Dios, es que lo habéis dejado de lado. No lo evitéis, no evitéis. Haced como Nubia. 7 meses luchando, es que es verdad, es una lucha. Cuando luchas contra Dios, es un desgaste psicológico. Muchísimo. Así que, ¿cómo la veis? Yo la veo feliz y en paz. Así que Dios merece la pena. Sí, muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias por estar hoy aquí. Amigos, Dios merece la pena, ya sabéis. Así que si rondan pensamientos chungos raros por vuestra cabeza y no son de Dios, mal. Volved a ello. Volver al camino. Os dejo. Gracias. 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 Gracias por estar ahí.